Acúfenos o tinnitus. ¿Qué es el acúfeno, también llamado tinnitus? Comúnmente es descrito como un timbre o un silbido que tengo en los oídos. También puede sonar como un rugido, un chasquido, un siseo o un zumbido, dice la medicina. Puede ser suave o fuerte, puede ser agudo o bajo, se puede oír en uno o en ambos oídos. El año pasado aproximadamente dicen que el 10% de la población adulta, por lo menos en Estados Unidos y Europa, experimentó tinnitus con una duración de por lo menos 5 o 10 minutos, o sea que esto equivale a muchos millones de personas. Pero, ¿cuál es la causa del tinnitus? Por eso la medicina no tiene ni idea de cómo abarcarlo, porque realmente no hay problemas fisiológicos. Miren lo que les digo. Hay pérdida de la audición inducida por el ruido, algunos dicen que hay infecciones, enfermedades y un montón de cosas que tienen que ver con el tinnitus. Sin embargo, en la realidad, esa percepción de sonido no originado por una fuente externa, porque nadie más lo puede oír, si bien se presume en general que tiene algún origen vascular o de alguna otra forma, o que se debe a contracciones musculares internas y todo lo demás, en la realidad la mayoría tienen un origen físicamente indetectable. Pero ¿por qué es esto? Es porque es totalmente emocional. Hemos tenido casos impresionantes, ustedes lo pueden ver en nuestros canales de video, en Gab y en YouTube. Fíjense, en la realidad es totalmente emocional. Es un sonido que lo estamos copiando de algo. Hemos tenido casos impresionantes, ya les digo que están en nuestros canales de video. Por ejemplo, recuerdo el de una señora doble de su abuela. Su abuela, que era estanciera, vivía en el campo, tenía una enorme y preciosa estancia, fíjense, y esta señora tiene una enorme y preciosa casa cerca de la ciudad, pero que parece que estuviera totalmente en el campo, porque si ella mira hacia afuera solo ve campo y vegetación. Miren qué interesante. Y su acúfeno, su tinnitus, tenía que ver con los ruidos de los grillos en la noche en el campo. Permanentemente. Ese era su mayor recuerdo. Miren lo que les digo, su recuerdo, el recuerdo más poderoso de quién era ella en su cuántica, miren, en su multidimensionalidad, era ese, el ruido de los grillos en la noche, en la estancia de su abuela, su mejor lugar en el mundo. En la realidad siempre está vinculado a ese tipo de cosas, a que no puedo, por ejemplo, soportar algún tipo de frase, es en realidad el sonido que yo querría escuchar y que me haría sentir fantásticamente bien, me haría sentir muy seguro, miren lo que les digo. Pero esto no es solo recuerdos de esta vida, como siempre decimos. Esto tiene que ver con nuestra cuántica personal, con quién somos en realidad. Son recuerdos más poderosos, miren, tal vez de toda una vida o de varias vidas. En realidad,
debemos pensar en cierta medida también qué es lo que quiero escuchar y qué no escucho o que no viene o que no está en la realidad en mi vida ahora. Fíjense, tenemos otros casos fantásticos donde, por ejemplo, una hija que tenía que vivir en el supermercado de su padre, miren lo que les digo, tenía como acúfeno el sonido de las heladeras del supermercado de su padre, ese zumbido que se daba todo el día, donde ella dormía, donde ella vivía, pero donde ella era feliz. Ese sonido lo escuchaba después que se mudó del supermercado de su padre a vivir con su madre, que no era parte de su cuántica, fíjense. Ella lo tenía permanentemente en su vida. Por eso les digo que qué es lo que quiero escuchar y que no puedo escuchar o que no lo tengo ahora en mi vida. En otros casos refiere a que yo apago todos los ruidos exteriores para escuchar mis sonidos interiores, mi propio interior, anestesio o apago con este acúfeno, con este sonido, zumbido, tiniteo, silbido o ruido. Apago totalmente los sonidos de afuera que me enloquecen para poder escuchar mi interior. En la realidad hay que verificar, como siempre decimos, la cuántica personal. Abajo tienes libros al respecto. Hay que verificar la cuántica personal para ver quién somos verdaderamente. Y luego comprobar o verificar el sonido que se escucha, a qué te hace recordar o cómo es el sonido que se escucha. O sea, es como parecido a. Ahí está la clave de comprender los acúfenos. Asociarlo a algo y obviamente después a alguien o que se ha sufrido, en general una separación poderosa, ¿verdad? Es como yo les estaba diciendo, este caso, escucho grillos en la noche porque la separación era con la estancia de la hacienda de su abuela, fíjense, y tanto es así que ella se llama exactamente igual que la abuela y a su casa le puso el mismo nombre que tenía la estancia de su abuela. En otros casos también hay temas de silencio, hay miedo al silencio que se puede tornar insoportable. Siempre hay que verificar las separaciones y los problemas serios en la vida. En otros casos tiene que ver con zumbidos, a veces son sonidos graves porque son cosas verdaderamente complicadas, o a veces hay sonidos que tienen que ver con alternativas existenciales, evolutivas, superiores que yo tengo y que no las he tomado, estoy decidiendo determinadas cosas. El sonido de fondo de repente es el que nos quiere anular el silencio absoluto, miren lo que les digo. Por otro lado, a veces hay sonidos que suenan como algo, por ejemplo, suena como un silbato, como una alarma, miren lo que les digo, si yo tuve de repente que participar en un incendio donde casi se me quema la casa, entonces puedo sentir recurrentemente el sonido de la sirena, de los bomberos, pero mezclado con otras cosas, si lograron salvar mi casa.
El viento a veces que también silba entre los árboles, la tormenta, en relación con vivencias muy poderosas que he tenido en mi vida.